Ha sido una excelente exposición del doctor Pablo Sánchez, ¿verdad? Y bueno, antes de empezar este tema de anemia en gestantes, quisiera saludar a la comisión organizadora por hacer posible estos eventos que nos ayudan, creo, mucho a todos los ginecólogos nuevos para un manejo y mejor tratamiento de una paciente. Vamos a hacerlo rapidito porque creo que todos conocemos ya este tema y sobre todo, más que eso, tratar de que nosotros como ginecólogos tengamos en cuenta la prevención. Bueno, en realidad hablar de anemia en gestantes es un tema de salud pública. Es un tema que ya lo vemos siempre, desde muchos años atrás. Lo que más importante, vienen ya con una anemia por falta de ferritina o una anemia sin ferritina. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente el hemograma vamos a hacer uso para poder considerar una anemia. En nuestros establecimientos, no en todos los establecimientos de salud, tenemos dosaje de ferritina. Cuando nosotros hablamos de anemia, pues entonces estamos viendo las complicaciones que tenemos en nuestros neonatos, que es lo más triste que podemos tener un niño con deterioro en el desarrollo cerebral, el compromiso del desarrollo psicomotor, el deterioro del desarrollo cognitivo. Ustedes saben que hay menor consciente de inteligencia, los nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, peso o bajo peso para la edad gestacional en el momento del nacimiento y obviamente la mayor mortalidad perinatal. Los niveles pobres de hierro, la deficiencia de hierro y anemia durante los primeros años de vida. Y por ende, pues ese niño vamos a tener un déficit intelectual. La anemia en el embarazo se considera que es un trastorno en el cual el número de glóbulos rojos o eritrocitos circulantes en la sangre se ha reducido y es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo del transporte de oxígeno. En salud pública, pues, la anemia se define como una concentración de hemoglobina por debajo de las desviaciones estándares del promedio según género, edad y altura a nivel del mar. Nosotros vemos dentro de las gestantes y las puérperas cuando consideramos una anemia. Sabemos que una mujer gestante por debajo de los 11 gramos de hemoglobina, o sea, me refiero a los 10.9, ya estamos considerando una anemia leve. Y obviamente todos conocemos que una anemia moderada, pues la consideramos menor de 10 y menor de 7 ya es una anemia severa. Y dentro de las puérperas también vemos que una hemoglobina menor a 12 está considerada como una anemia. La etiología, pues vemos que es por anemia por déficit de hierro, anemia por déficit de folatos, anemia por déficit de vitamina B12, por enfermedades infecciosas y la hemoglobinopatías, que son pocas pero que se dan. Según la OMS, las mujeres gestantes y puérperas tenemos que, como ya les comentaba, menor de 7 gramos consideramos una anemia severa, de 7 a 9.9 la anemia moderada y por debajo de los 11 una anemia leve. Bueno, aquí casi es lo mismo entre una mujer con una hemoglobina normal y una anemia. La epidemiología se estima que un 30% de mujeres en edad reproductiva son anémicas.
Esto nos conlleva que cuando una mujer ya se embaraza, ya se va a encontrar, y por todos esos requerimientos de hierro, va a ser un 40% de estas mujeres complicadas por la patología de anemia. Y la gran mayoría de la anemia en mujeres en edad reproductiva se debe a la déficit de hierro. Un gran número de mujeres grávidas tienen deficiencia de hierro sin anemia. Por eso decía que es importante el dosaje de la ferritina para poder determinarlo. Las variaciones en la prevalencia regional y mundial de la anemia en el embarazo reflejan el estado socioeconómico y las deficiencias nutricionales asociadas. Aquí pues es importante que nosotros como ginecólogos solamente nos queda orientar, concientizar a las mujeres, sobre todo en edad fértil. La otra parte ya lo tiene que hacer salud pública. Bueno, pues acá por departamentos tenemos cómo estamos con el porcentaje de anemias. Por ahí vemos a nuestro Piura con 7.402, de las cuales solo 2.861 pacientes están con el tratamiento de anemia. Este es un informe desde agosto del 2024 por las direzas. Igual tenemos acá por provincias: en Piura, Ayabaca, Sechura, Sullana, Talara, Paita, Morropón y Huancabamba, lo que nos corresponde a nuestra región. Fíjense ustedes que Piura es el mayor porcentaje de mujeres gestantes con anemia. Y sí, pues las causas de anemia, pues tenemos la fisiológica, que es la dilucional, tenemos la deficiencia por hierro, y otras que son menos frecuentes, las hemoglobinopatías y las membrananopatías. Y sobre todo las anemias adquiridas que sí se dan, hablamos del déficit de folato, el déficit de vitamina B12, las enfermedades infecciosas y pues también las enfermedades renales crónicas. Esto ya lo conocemos todos, para no espaciar mucho el tiempo. Sabemos que desde los primeros 2 meses, hablamos de entre 7 a 8 semanas de gestación, pues hay un aumento de volumen plasmático en la gestante, ¿no? Y esto también va a hacer que la masa eritrocitaria aumente en un 50%. Todos ya conocemos esta fisiopatología, ¿no? El volumen plasmático aumenta en un 30 o 50%, la masa de glóbulos rojos aumenta en un 20 a 30% también, la concentración de la hemoglobina disminuye. La vida útil de los glóbulos rojos están disminuidos ligeramente. La eritropoyetina se encuentra aumentada y el volumen corpuscular medio ha incrementado ligeramente. Bueno, nosotros sabemos que el requerimiento del hierro para el feto, el hierro es transportado de la madre al feto a través de la placenta. El pico máximo de transferencia de hierro hacia el feto se lo hace entre las 18 y 36 semanas de gestación. Y la transferencia de hierro hacia el feto puede ser inadecuada si la madre tiene deficiencia de hierro. Obvio, pues si la madre está anémica por falta de hierro, no va a transferir al niño. Igual acá tenemos que los requerimientos totales acumulados para expansión de la masa de los glóbulos rojos maternos y la producción de glóbulos rojos fetales por el crecimiento feto-placentario son aproximadamente entre 300 a 500 miligramos respectivamente. Y nosotros vemos que las pérdidas del hierro del organismo se da desde la menstruación. Muchas veces las hemorragias masivas producen estas anemias, y durante el embarazo pues va incrementándose
de acuerdo a la semana de gestación. Se incrementa hasta las 37 semanas que ya lo podemos ver acá en esta diapositiva. Creo que también todos lo conocemos, la fisiopatología, que cuando hay deficiencia de hierro, la disminución de ferritina sérica y aumentan el receptor el receptor soluble de la transferrina. Esto va a hacer que se altere la eritropoiesis y pues van a alterar todos los volúmenes de corpuscular media, las concentraciones del volumen corpuscular medio. Esto va a hacer que haya una mayor necesidad de hierro para la placenta y el feto. Con ello pues hay una disminución de la eritropoietina sérica, aumentando esto la eritropoiesis, ¿no? Con eso va a haber un aumento progresivo del volumen plasmático y la masa total eritrocitaria, llevando a una disminución de la hemoglobina, y esto alcanzando un máximo entre la semana 20 y 24 semanas. Y pues, ¿cuáles son las consecuencias materno-fetales? En las consecuencias maternas, pues la morbimortalidad, que está relacionada con la severidad de la anemia. El impacto pues en la performance física y mental, en la función inmune y la función neurológica. En el feto, pues fetoplacentarias, va a haber una prematuridad. Se va a producir RPM, RSU, aumento de la tasa de la mortalidad en el primer año de vida neonatal. Dentro de las neonatales tenemos recién nacidos con bajo peso al nacer, alteración irreversible en el desarrollo del sistema central fetal, alteraciones del desarrollo psicomotor y aumento de la tasa de la mortalidad perinatal. Eso ya lo conocemos todos. Y bueno, pues anemia por déficit de hierro, tenemos la tríada. El aporte de hierro insuficiente. Bueno, sabemos que en nuestra región pues tenemos mucho bajos recursos económicos, y el desconocimiento también de los hábitos alimentarios inadecuados, el uso de las dietas vegetarianas, ¿no? El alcoholismo, y allí es donde nosotros tenemos que sensibilizar a la gestante, a nuestras mujeres en edad fértil, sobre el consumo de los alimentos ricos en hierro. El incremento de la pérdida y el consumo de la reserva orgánica, como ya les decía, pues las hemorragias masivas en las mujeres gestantes por el requerimiento que tiene placenta feto. Puede también darse una parasitosis intestinal o en una antecedente de pérdida aguda de sangre por algún traumatismo. Reducción de la absorción, pues tenemos en las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y el uso de medicamentos inhibidores de la secreción gástrica. En cuanto a la deficiencia por hierro, sabemos que los factores, pues como ya los mencioné, las dietas insuficientes, las pérdidas de sangre en los embarazos, los periodos intergenésicos cortos, el aumento de requerimientos, las náuseas y los vómitos, sobre todo en el primer trimestre. Y pues en caso de las enfermedades inflamatorias. En cuanto a la anemia ferropénica, tenemos que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis. El hemograma, como les dije inicialmente, no solo con un hemograma podemos definir una anemia, porque el volumen corpuscular medio o la concentración del volumen corpuscular no es suficiente, que deberíamos pedir una ferritina. Una ferritina menor de 30 miligramos ya nos está hablando de una anemia por déficit. Pero en las gestantes consideramos entre menor de 14-13 microgramos por litro. Y la saturación de transferrina menor de 16.
Menor de 20 es cuando hay alguna alteración, llámense inflamaciones o infecciones. Y las anemias adquiridas, que también se dan por la deficiencia de folatos. La causa más común de la anemia es la megaloblástica. En realidad son menos frecuentes, pero sí se dan. Se dan por dietas bajas en proteínas, animales, vegetales. La ingesta diaria recomendada de folato es de 400 a 800 microgramos. Hablamos del ácido fólico. La deficiencia documentada del folato se recomienda 1 miligramo por día antes de la concepción. Por eso vuelvo a insistir que nosotros como profesionales de la salud debemos sensibilizar sobre todo las mujeres en edad fértil para el uso de este medicamento. Anemias adquiridas, también por falta de la vitamina B12, que es una causa menos frecuente, pero que se da. Los factores de riesgo son las gastrectomías parciales o totales, o las enfermedades del Crohn. Bueno, aquí también tenemos que hay una anemia microcítico, nomocítico, macrocítico, pero de acuerdo a los glóbulos rojos, por el aumento de tamaño, la disminución de tamaño, o sea, eso también ya lo conocemos para pasar y avanzar, porque creo que ya es hora de almuerzo. Las anemias congénitas, como son las hemoglobinopatías, dentro de ellas están las talasemias y la anemia falciforme, que también se dan, pero en menos frecuencia. Y los trastornos de la membrana de los glóbulos rojos, pues estos esterocitos, no hay un puntero, pero bueno, son los más pequeños, estos son más sensibles para romperse. La clínica, ya la conocemos. Las manifestaciones clínicas de la anemia en el embarazo dependen de la rapidez con la que se instaure, de la gravedad de la misma, de la coexistencia de las enfermedades crónicas, de la edad del paciente y de su estado nutricional. Las complicaciones de la anemia en el embarazo se encuentran dadas por la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, la cual tiene gran importancia durante el periodo de gestación, dado que el feto es dependiente del transporte de oxígeno para suplir sus necesidades. Aquí es lo importante para nosotros, la prevención. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la anemia en las gestantes? Cuando nosotros nos viene la gestante a un primer control, es ahí donde debemos enfatizar más con el diagnóstico de anemia, para poder llegar hasta el término del embarazo recuperando esa anemia. Entonces, durante el primer control prenatal debemos iniciar la suplementación de hierro, y nosotros tenemos el sulfato ferroso. Luego, en la segunda medición la vamos a hacer en el segundo trimestre, aproximadamente entre 25 y 28 semanas de gestación. Y así sucesivamente en el tercer trimestre, entre la semana 37 a 40, y después del parto. Dentro del puerperio tenemos que tomar también un control de hemoglobina. ¿Cómo hacemos la suplementación preventiva con el hierro y el ácido fólico? En las gestantes, en el primer trimestre, generalmente en las 14 semanas, vamos a administrar 60 miligramos de hierro elemental más 400 microgramos de ácido fólico. Ustedes saben que la tableta de sulfato ferroso viene ya con ácido fólico. Entonces, vamos a indicar una tableta diaria por los 10 días, por los 30 días hasta posparto. Esto ya lo conocemos todos. Creo que está de más esta diapositiva, pero solo para hacerlo. Y bueno, en cuanto al tratamiento de la anemia ferropénica, es lo mismo, creo que es la misma diapositiva. Manejo de las anemias en gestantes, pero
Anemia con la concentración de ferritina. Las ventajas: tenemos el hierro oral, que es eficaz para la mayoría de los pacientes, es un riesgo extremadamente bajo, no hay eventos adversos graves, los costos inicialmente son muy bajos. Bueno, y las desventajas con esto es que hay muchos efectos gastrointestinales, son secundarios, pero hay. El cumplimiento puede ser bajo, puede ser inadecuada para la pérdida de sangre severa o continua, y los costos totales pueden ser más altos. El hierro endovenoso es eficaz para la mayoría de los pacientes, es más rápido de corrección de la anemia y resolución de los síntomas, tiene una capacidad para administrar grandes dosis hasta 1000 miligramos de hierro elemental en una sola difusión. Y el cumplimiento está asegurado. Acá pues no vemos efectos secundarios gastrointestinales. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas que aquí sí pues van a ver, requiere una infusión intravenosa monitoreada. Casos raros de reacción alérgicas o a la infusión son mínimas. Generalmente aquí es por el manejo, el que muchas veces se hace en forma muy rápida. Y requieren pues equipo y personal para tratarlas, o sea, tiene que ser un personal capacitado para la administración de la vía. Los costos sí pueden ser muy altos. Sobre todo hablamos de los hierros que nos van a dar el mayor de 1000 miligramos. Bueno, también tenemos la dieta rica en el hierro, que podemos nosotros concientizar a las mujeres en edad fértil. No hablemos de las gestantes, porque las gestantes no deberían venir con una anemia ni leve ni moderada. Entonces, nosotros debemos enfocarnos más en la prevención. Ahí tenemos que trabajar bastante con los establecimientos 1-4. Ahí creo que las redes de salud tienen que enfatizar más para la prevención con el suplemento de alimentos que sean ricos en hierro, como por ejemplo, ya todos lo sabemos, lo vemos ahí en pantalla, ¿no? Debemos nosotros ahí sí concientizar más al personal para que ellos sean los que hagan la prevención. Hierro oral o endovenoso. Bueno, sabemos que en el primer trimestre no debemos dar el hierro endovenoso, ¿no? El hierro endovenoso se da cuando no toleran el hierro oral, cuando hay una anemia grave o sintomática. No tienen el aumento esperado en el nivel de hemoglobina con el hierro oral. En el segundo y tercer trimestre, para quienes no habrían suficiente tiempo para reponer el hierro por vía oral después de la semana 30. Muchas de nuestras gestantes vienen a un control en el segundo o muchas en el tercer trimestre y nos llegan con una hemoglobina pues moderada. Entonces, para ellos, y muchas de ellas van a terminar partos abdominales, una cesárea, y con una hemoglobina pues tan baja podríamos hacer uso del hierro endovenoso. Algunos de los establecimientos de salud tienen, creo, el carboximaltosado, el Ferinject, y que es más fácil todavía para la administración, porque con ellos van a aumentar mucho más rápido su hemoglobina. ¿Cuáles son los lineamientos de administración del hierro? Tenemos pues que el hierro tiene 250, hablamos del hierro oral, a 300 microgramos de hierro elemental. Mejor tolerabilidad al modificar, y pues hay dosis fraccionadas en frecuencias con alimentos. Y el hierro polimaltosado hay mejor tolerabilidad y es con alimentos. Acá pues la indicación del hierro, como les decía antes, que cuando hay intolerancia al hierro vía oral, en anemias graves sin repercusión hemodinámica, en las hemorragias pre y trans y posoperatoria.
en la lactancia materna, las necesidades de represión de depósitos de fierro rápidamente, lo que les decía, en unas gestantes con anemias moderadas a severas en el último trimestre, y la necesidad de incremento de hemoglobina más rápida que con la vía oral. La intolerancia a vía oral, pacientes que no desean tolerar problemas gastrointestinales de fierro y tienen mejor fenómeno de absorción. Bueno, acá tenemos el manejo de hierro también, que ya nosotros lo conocemos, cuando tenemos que dar ferritina, cuando es un diagnóstico normal, cuando damos la suplementación con hierro oral y cuando lo damos con un hierro endovenoso. Es el consenso latinoamericano del diagnóstico y tratamiento de la deficiencia de hierro en mujeres en edad fértil, embarazo y puerperio. Esto es manejo de la anemia, que les pongo esta diapositiva. Como les dije, cuando no se puede usar el hierro vía oral, lo vamos a usar el endovenoso, ¿no? Y todos ya sabemos que para calcular la dosis necesaria de fierro, la fórmula de Ganzoni, lo conocemos, igual está ahí para recordar. Y bueno, dentro de las conclusiones diríamos que un gran porcentaje de mujeres en edad fértil presentan deficiencia de hierro y anemia ferropénica. Aplicar el tamizaje universal de hierro en la infancia, adolescencia, preconcepcional y posparto por la alta prevalencia de la anemia y la anemia en el embarazo es multifactorial. Los dosajes de hemoglobina se deben hacer en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre y durante el puerperio. La transferencia de fierro puede ser inadecuada si la madre tiene deficiencia de hierro. El hierro oral es el tratamiento de elección en el primer trimestre y el hierro intravenoso a partir del segundo y tercer trimestre, considerando una adecuada respuesta al hierro oral o por necesidad a recuperar las reservas rápidamente. La anemia produce grandes complicaciones maternos perinatales. Finalmente, invito acá a todos los colegas para poder sensibilizar a nuestras mujeres en edad fértil para el consumo de alimentos ricos en hierro y con esto pues disminuir nuestros altos índices de anemia en nuestra región. Muchas gracias. Bueno, este sería el cierre de la mañana en la sesión científica. Tenemos programado a estas horas el almuerzo, si fueran tan amables de pasar al otro ambiente, en la sala de los algarrobos, y regresamos después del almuerzo. Gracias.